última hora cayó la secretaria de Carlos Mansoy, la mujer que vendió a su propio jefe al grupo criminal, la responsable directa de que fuera emboscado y perdiera la vida, una traidora a su líder, a su confianza y sobre todo una traidora a la patria. Lo que ocurrió el jueves 8 de enero de 2026 en Uruapan no fue una simple detención, fue el desenmascaramiento de la deslealtad más cruda. Eran las 16:05. En el despacho de la presidencia municipal el aire acondicionado zumbaba suavemente, todo olía a café recién hecho y burocracia. Yesenia Méndez Rodríguez, secretaria particular, sonreía. Acababa de terminar una reunión oficial con la alcaldesa Grecia Quirós y la secretaria de Turismo Federal, Josefina Rodríguez Zamora. Se sentía segura, se sentía impune, pero la traidora no sabía que su tiempo se había agotado. Afuera, un operativo silencioso ya había cercado el edificio. Agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía de Michoacán esperaban la señal. No iban por un operador armado hasta los dientes. Iban por la mujer que desde la sombra de un escritorio había firmado la sentencia de muerte de Carlos Manso. Cuando los agentes irrumpieron en la oficina, la sonrisa de Yesenia se congeló. Omar García Harfuch, desde el estado de Morelos, monitoreaba cada segundo. Su instrucción había sido clara. Nadie que traicione la confianza pública puede dormir tranquilo. Vamos por ella. Yesenia, la misma que en redes sociales publicaba "Vuela alto amigo" y fingía dolor por la pérdida de Manso, era en realidad quien le había puesto el blanco en la espalda, traidora. Mientras abrazaba a la viuda y actual alcaldesa, Yesenia ocultaba un secreto manchado de sangre. Según Inteligencia Federal, ella filtró la agenda, las rutas y la ubicación exacta del alcalde a los operadores del cártel Jalisco Nueva Generación. Lo vendió. Usó una aplicación de mensajería encriptada llamada Trima, pensando que sus conversaciones con el grupo criminal nunca saldrían a la luz. Pensó que ser una traidora inteligente la salvaría, pero Harf y su equipo ya tenían las pruebas, tenían los metadatos, tenían la cronología de la infamia. La detención fue rápida. Yesenia fue esposada frente a la mirada atónita de sus colegas. Junto a ella cayó también un hombre cuya identidad se mantiene reservada. Otro engranaje en esta maquinaria de traición. El mensaje de Harfuch resonó minutos después con fuerza institucional. Las investigaciones han avanzado de manera sostenida. Este es un caso de atención prioritaria. No hay lugar para la impunidad. La traidora fue sacada del recinto municipal ya no como funcionaria, sino como la presunta cómplice del incidente más mediático del año pasado. Pero al revisar su teléfono en el lugar, los agentes vieron algo en la pantalla que confirmaba el nivel de su frialdad. No eran solo mensajes, era una última instrucción enviada apenas horas antes que revelaba que la traición no había terminado con la pérdida de Manso. Y lo que decía ese texto pondría en alerta máxima a todo el estado de Michoacán. Uruapan intentaba recuperar el aliento. Habían pasado 2 meses desde aquel 1 de noviembre de 2025, cuando las balas silenciaron al alcalde Carlos Manso en pleno Día de Muertos. La ciudad olía a miedo, rancio y a desconfianza. Pero en los pasillos de la Casa de la Cultura, convertida en sede provisional del poder, todo parecía brillar bajo una luz artificial de normalidad. Era la mañana del 8 de enero. El sol de invierno golpeaba los muros coloniales. Adentro, Yesenia Méndez Rodríguez se movía con la eficiencia de quien controla los hilos, organizaba agendas, servía café, sonreía a las cámaras. Acababa de coordinar un evento crucial, la visita de la secretaria de Turismo Federal, Josefina Rodríguez Zamora. Yesenia estaba ahí parada a la derecha de la alcaldesa Grecia Quirós, la viuda de Manso. Lucía impecable, serena. Para los ojos de cualquiera, era la fiel escudera, la mujer que había cargado con el peso administrativo tras la tragedia. Incluso había fungido como encargada de despacho durante 5 días críticos tras el incidente. Ella tenía las llaves del reino, pero algo no encajaba en esa estampa de funcionaria perfecta. Los agentes de inteligencia infiltrados en el perímetro desde hacía 48 horas notaron la primera anomalía. No era algo evidente, era un detalle en su comportamiento digital. Cada vez que la alcaldesa Quiró se movía, Yesenia enviaba un mensaje. No eran correos oficiales, eran textos cortos
rápidos enviados desde una aplicación segura mientras sostenía la mirada a sus compañeros. El equipo de Omar García Harfuch, operando desde un centro de mando en la Ciudad de México, detectó el patrón. El objetivo está triangulando posiciones en tiempo real, reportó un analista. Harfuch, al recibir la confirmación, entendió que no estaban frente a una simple cómplice, estaban frente a una espía incrustada en el corazón del gobierno municipal. La atmósfera en la oficina cambió sutilmente a las 3 de la tarde. El aire se volvió pesado. Yesenia comenzó a mostrarse nerviosa. Miraba hacia la puerta, revisaba su reloj. A su lado, un hombre no identificado que se hacía pasar por colaborador externo intercambiaba miradas cómplices con ella. Nadie más en la sala sabía quién era él realmente, pero la inteligencia federal sí sabían que ese hombre no estaba ahí para hablar de turismo. Estaba ahí para asegurar que el flujo de información hacia el grupo no se cortara. La traidora seguía sonriendo, pero sus manos temblaban ligeramente al sostener su celular. Ese dispositivo no era una herramienta de trabajo, era un dispositivo de geolocalización. Y justo cuando pensó que el día terminaría con otro éxito político, la puerta del despacho se abrió de golpe. No eran visitas. Y lo que los agentes dijeron al entrar destruyó en un segundo la farsa que Yesenia había construido durante meses. El silencio de la oficina se rompió con el estruendo de una orden que no admitía réplica. Policía Federal, manos sobre el escritorio. Ahora fue un golpe seco, violento y necesario. La burbuja de inmunidad en la que vivía la traidora estalló en 1000 pedazos. 4 agentes de la Fiscalía, escoltados por elementos tácticos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, irrumpieron en el despacho con las herramientas desenfundadas pero apuntando al suelo. No fue una visita de cortesía, fue una extracción quirúrgica. En ese instante el tiempo pareció detenerse. La alcaldesa Grecia Quiró se quedó petrificada con la taza de café a medio camino de sus labios. La secretaria de Turismo Federal, Josefina Rodríguez, giró la cabeza incrédula ante la escena que transformaba una reunión política en una zona de tensión. Pero los agentes no miraban a las funcionarias de alto nivel. Sus ojos estaban clavados en ella, en Yesenia. La traidora intentó levantarse, tal vez por instinto, tal vez para huir hacia una puerta lateral que ya estaba bloqueada, pero sus piernas fallaron. Fue entonces cuando el conflicto estalló. El hombre que le acompañaba, ese sujeto sin nombre que había estado fingiendo ser un asesor, hizo un movimiento brusco hacia su cintura. Grave error. En menos de 2 segundos un agente federal se le fue encima. Se escuchó el golpe sordo de un cuerpo impactando contra la madera fina del piso y el clic metálico de las esposas cerrándose con furia. «Quieto, si te mueves te vas», gritó el oficial presionando la bota contra la espalda del sospechoso. El aire se llenó de un olor ácido, mezcla de sudor frío y adrenalina pura. Y es Yesenia, la mujer que había vendido a Carlos Manso, la que había filtrado su ubicación para que lo confrontaran, ahora temblaba como una hoja. Ya no había sonrisa, ya no había poder, solo había una mujer acorralada por sus propios pecados. Un agente se acercó a ella, la tomó del brazo con firmeza y la obligó a mirar hacia el frente. Yesenia Méndez Rodríguez, quedas detenida por tu probable participación en el incidente de Carlos Manso. Se acabó el juego. La frase resonó en las paredes de la Casa de la Cultura como un martillazo. Desde la Ciudad de México, el equipo de Omar García Harfuch recibía la confirmación en tiempo real. Objetivos asegurados, el perímetro es nuestro. Harfuch sabía que este momento era crítico. No solo habían capturado a una secretaria desleal, habían capturado a la operadora logística de un suceso de Estado. Mientras la sacaban esposada con la mirada baja y el rostro desencajado, Yesenia pasó junto al escritorio donde tantas veces fingió lealtad. Pero lo más aterrador no fue su detención, fue lo que ocurrió cuando uno de los agentes levantó el teléfono desbloqueado que ella había dejado caer sobre la mesa durante el forcejeo. En la pantalla brillaba una notificación entrante, un mensaje que acababa de llegar enviado por un contacto guardado solo como jefe de plaza. El agente leyó el texto y su expresión cambió de la autoridad al horror absoluto, porque ese mensaje confirmaba
que la pérdida de Carlos Manso no había sido suficiente y lo que pedían ahora ponía en la mira a alguien que estaba en esa misma habitación. Para entender la brutalidad de este suceso, hay que mirar más allá de los objetos y las siglas del grupo organizado. Hay que mirar a los ojos de la confianza traicionada. Carlos Manso no era solo un nombre en una boleta electoral, era un hombre que caminaba por Uruapan con la guardia baja, convencido de que su sensibilidad social era su mejor blindaje, creía ciegamente en su equipo, creía en la lealtad y a su lado, siempre a la derecha en las fotos, siempre atenta con la agenda, estaba ella, Yesenia. La crueldad de esta historia radica en la cercanía. Apenas en septiembre de 2024, Manso la presentó al mundo con orgullo. Escribió palabras que hoy suenan como una profecía. La licenciada Yesenia es una mujer preparada, responsable y leal. Él le abrió la puerta de su gobierno y de su vida. Ella, a cambio, le abrió la puerta a la tragedia. El 1 de noviembre de 2025, mientras Uruapan se llenaba de cempasúchil y velas para honrar a los muertos, Carlos Manso fue confrontado. No falleció en un enfrentamiento lejano, falleció porque sabían exactamente dónde pisaba. Y mientras la escena del alcalde aún estaba fresca en el pavimento, Yesenia ejecutó el segundo acto de su obra maestra de terror. El luto fingido. No huyó, no se escondió, se paró frente al ataúd, abrazó a la familia, lloró lágrimas que ahora sabemos eran de cocodrilo, entró a sus redes sociales y publicó con un cinismo que él haría el infierno. Se fue mi líder y mi amigo. Vuela alto, Carlos Manso. Imaginen la frialdad necesaria para llamar amigo al hombre que acabas de entregar a los lobos para sentarte en su silla vacía y despachar como encargada del ayuntamiento durante 5 días, sabiendo que tú eres la razón de esa vacante. Yesenia Méndez no solo fue cómplice de un incidente físico, fue la autora intelectual de un incidente moral. Durante 2 meses caminó por los pasillos de la presidencia municipal, respirando el aire de la impunidad, mirando a los ojos a la viuda Grecia Quirós y fingiendo ser su soporte. Era el monstruo durmiendo en la habitación de al lado, pero la máscara de la secretaria eficiente tenía una fecha de caducidad, porque mientras ella actuaba su papel de viuda política, los analistas forenses reconstruían el rompecabezas de su traición pieza por pieza, mensaje por mensaje, y lo que descubrieron en la estructura de su red de contactos no era solo oportunismo, era un organigrama. Yesenia no era una loba solitaria, era la llave de acceso de una maquinaria mucho más grande y siniestra que ya había echado raíces en la administración. Y cuando los agentes federales tiraron de ese hilo, lo que salió a la luz no fue solo un nombre más, fue la arquitectura completa de una conspiración que estaba lejos de terminar con un solo fallecido. Para entender cómo falleció Carlos Manso, no basta con mirar la escena del suceso. Hay que mirar la red invisible que se tejió a su alrededor. Lo que Omar García Harfuch y la Fiscalía desmantelaron no fue una pandilla de barrio, fue una empresa organizada, estructurada, en niveles diseñada para confrontar y borrar el rastro. El mapa del delito comienza en el escritorio de Yesenia. Ella era el nodo cero, la fuente. Según el informe de inteligencia, la traidora no enviaba mensajes al azar, usaba la aplicación Trima para transmitir coordenadas precisas a un solo enlace, Jorge Armando N. El licenciado, él era el cerebro operativo, el hombre que traducía la agenda política de Manso en órdenes de operación, pero la maquinaria del terror necesitaba mano de obra, y aquí es donde la historia se vuelve aún más oscura. El encargado de reclutar a los operadores fue Antonio N., alias El Pelón. Su método era depredador, buscaba jóvenes vulnerables en centros de rehabilitación, convertía adictos en recuperación en operadores desechables. De ahí salieron Víctor Manuel, Ramiro y Fernando Josué. Fueron ellos quienes realizaron la acción el 1 de noviembre. Víctor perdió la vida en el lugar. Los otros 2 fueron encontrados sin vida días después en una carretera.
El grupo no deja cabos sueltos. Los usaron y los desecharon como casquillos percutidos. Creyeron que eliminar a los autores materiales la línea de investigación se rompería, pero subestimaron la capacidad de rastreo del Estado. Harf detalló cómo el seguimiento de esos mensajes encriptados permitió escalar la pirámide organizada hasta llegar a los líderes regionales: Alejandro Baruch N., alias Coe, y Armando Gómez Núñez, alias Delta 1. Ellos eran los que daban refugio, los que movían el dinero y la sustancia en el tramo carretero hacia Hidalgo. La estructura era perfecta: una secretaria que marcaba el objetivo, un licenciado que ordenaba la operación y unos jóvenes sacrificables que ejecutaban la orden. Todo funcionaba como un reloj suizo manchado de sangre hasta que la inteligencia federal interceptó una comunicación que no debía existir. Un mensaje olvidado en la nube digital que conectaba directamente a la oficina de la alcaldía con la casa de seguridad del licenciado. Y ese mensaje contenía un dato que cambiaba toda la perspectiva del caso. No solo revelaba cómo confrontaron a Carlos Manso, revelaba por qué la traidora seguía operando con total impunidad 2 meses después y cuál era el verdadero precio que cobró por la cabeza de su jefe. Hasta ese momento, la narrativa parecía clara: una secretaria desleal que vendió información por dinero o poder. Pero cuando los agentes federales aseguraron la oficina, ocurrió algo que rompió el guión predecible. El foco de atención estaba en Yesenia, la traidora. Sin embargo, el verdadero terremoto informativo vino del hombre que estaba parado junto a ella. Aquel sujeto silencioso que minutos antes fingía revisar documentos oficiales fue sometido contra la pared. No gritó, no puso resistencia, simplemente sonrió con una frialdad que desconcertó a los oficiales. Cuando los peritos de la Fiscalía de Michoacán corrieron sus huellas dactilares en la base de datos biométrica, el sistema arrojó una alerta roja que parpadeó en las pantallas del centro de mando. No era un asistente, no era un chofer, no era un funcionario menor. Su identidad, guardada bajo estricta reserva por ahora, lo vinculaba directamente no solo con el incidente de Carlos Manso, sino con algo mucho más grande. Era el enlace operativo, el puente humano entre la política y la acción. La revelación fue brutal. Yesenia no solo enviaba mensajes digitales, ella había metido al enemigo hasta la cocina. Ese hombre era la prueba viviente de que el cártel Jalisco Nueva Generación no operaba desde la sierra, operaba desde el despacho de al lado. La investigación dio un giro de 180 grados. Ya no se trataba solo de un incidente político aislado. Los documentos hallados en el maletín de este hombre sin rostro conectaban el caso de Uruapan con una célula organizada mucho más vasta, liderada por figuras como Armando Gómez Núñez, alias Delta 1, Alejandro Baruch, alias KOZ. Una red que no solo confrontaba alcaldes, se dedicaban al robo de transporte de carga en el tramo Estado de México-Hidalgo, a la extorsión sistemática y al control de rutas de sustancia. Carlos Manso no fue confrontado por una venganza personal. Fue eliminado porque estorbaba una expansión territorial multimillonaria y Yesenia, la amiga, la leal, era la encargada de abrir la puerta desde adentro para que los monstruos pasaran. Ella no era una víctima de las circunstancias, era una socia activa. La traición cobró una dimensión monstruosa. No vendió a su jefe por una cuota. Lo vendió para entregarle el municipio entero a una estructura de organización transestatal. Los agentes miraron a Yesenia con otros ojos. Ya no veían a una burócrata corrupta, veían a una operadora del grupo organizado, disfrazada de servidora pública. Pero el hallazgo más perturbador estaba por confirmarse, porque al cruzar la información del hombre detenido con los registros de la noche del incidente, apareció una coincidencia horripilante, una prueba que ubicaba a este sujeto misterioso no lejos del lugar de los hechos, sino inquietantemente cerca de la propia familia del alcalde, apenas horas después del funeral. Y eso significaba una sola cosa. Desde el estado de Morelos, la reacción no fue un simple comunicado de prensa, fue una sentencia operativa dictada con precisión militar. Omar García Harfuch tomó el control de la narrativa
y con esa calma tensa que precede a las tormentas, definió el rumbo de la justicia. No hubo titubeos en su voz al catalogar lo sucedido. Hemos tenido avances en un caso de atención prioritaria para Michoacán y para el gobierno de México. Las investigaciones han avanzado de manera sostenida y contundente. Para Harfuch, la detención de Yesenia Méndez no era el trofeo final, sino la llave maestra que abría la bóveda de una organización mucho más peligrosa. Bajo su mando, la estrategia federal dejó de perseguir fantasmas para cazar cabecillas. El secretario reveló el mapa completo. La traidora en el ayuntamiento era solo el rostro visible de una hidra que operaba en las sombras. Las fuerzas federales, en un despliegue coordinado el pasado 24 de diciembre, ya habían capturado a Alexandro Doma Coa, Alejandro Baruken, alias Coset. Este sujeto no era un delincuente común, era el jefe de plaza en Parácuaro, el hombre que dio refugio a los autores materiales después de que sus acciones silenciaran a Carlos Manso. Harf conectó los puntos que nadie más veía. Explicó cómo esta célula no se limitaba a Uruapan. Eran los mismos que aterrorizaban las carreteras en el tramo que conecta al Estado de México con Hidalgo, dedicados al robo de transporte y la extorsión. También cayó Armando Gómez Núñez, el temido Delta 1, líder de una facción de choque, y más escalofriante aún, cayó Antonio N., alias El Pelón, el reclutador de la tragedia. Harfuch detalló con frialdad clínica cómo este sujeto sacaba jóvenes de centros de rehabilitación, aprovechándose de su vulnerabilidad para convertirlos en operadores desechables y distribuidores de sustancia. De ahí salieron las manos que confrontaron al alcalde de la miseria humana explotada por el grupo. Se logró la detención de integrantes y líderes. Desarticulamos la célula. No hay refugio seguro para quienes atentan contra la paz, sentenció Harfuch enviando un mensaje que retumbó en cada rincón de Lampa. La colaboración interinstitucional funcionó como un reloj. Fiscalía Estatal y fuerzas federales cerraron la pinza, pero mientras las esposas se cerraban sobre las muñecas de los líderes y la secretaria traidora, una nueva interrogante surgía de entre los escombros de la organización, porque al caer los gigantes, el suelo tiembla y la información que Caos y el licenciado comenzaron a soltar en los interrogatorios no apuntaba hacia abajo, hacia los operadores callejeros, apuntaba hacia arriba, hacia un nivel de complicidad política que nadie quería imaginar, y esa verdad estaba a punto de explotar en las manos de la alcaldesa sustituta. Las consecuencias de lo ocurrido este 8 de enero van mucho más allá de una celda fría en la Fiscalía. La detención de Yesenia Méndez Rodríguez provocó un sismo moral que sacudió a todo Michoacán, porque lo que se rompió esa tarde no fue solo la ley, fue el último vestigio de confianza que le quedaba a la ciudadanía en sus autoridades locales. Imaginen la escena en la alcaldía minutos después del operativo. El escritorio de Yesenia quedó vacío con papeles a medio firmar y una taza de café aún tibia. Pero el hueco que dejó es un abismo de preguntas sin respuesta. ¿Cómo es posible que la mujer acusada de participar en la pérdida de Carlos Manso estuviera trabajando codo a codo con su viuda? Esa es la repercusión más cruel. Grecia Quirós, la alcaldesa, durmió con el enemigo en casa durante 2 meses. Confió en la misma voz que, según la Fiscalía, susurraba coordenadas de peligro al cártel Jalisco Nueva Generación. La traición de Yesenia destapó una cloaca institucional, no cayó sola. Con ella se confirmó que la podredumbre había infectado a quienes debían proteger. Hasta el momento suman ya 15 personas detenidas en relación con este incidente grave. Y el dato más doloroso es este. Entre los capturados hay 7 policías municipales que fungían como escoltas de Manso. 7 hombres juraron protegerlo y al final formaron parte del cerco que lo entregó. La sociedad de Uruapan observa con rabia. Ven cómo se desmorona una estructura donde los reclutadores como el Pelón sacaban operadores de centros de rehabilitación, convirtiendo la esperanza de recuperación en mano de obra
para la acción, el impacto es devastador para el grupo. Al perder a Yesenia y a sus enlaces operativos como el licenciado, la célula se queda ciega, se queda sin ojos dentro del Palacio Municipal. Harfuch y las fuerzas federales no solo detuvieron personas, cortaron el flujo de información privilegiada, cerraron la llave que permitía al grupo anticiparse a cada paso del gobierno. Pero en las calles la sensación no es de victoria, es de orfandad. Si la secretaria particular, la mano derecha, la amiga, fue capaz de vender a su líder, ¿en quién se puede confiar? La limpieza ha comenzado, sí, pero la mancha de la traición es difícil de borrar. Y mientras Uruapan intenta digerir la noticia en la Ciudad de México, el caso ha dejado de ser una nota roja para convertirse en un escándalo político nacional, porque el silencio de la alcaldesa Grecia Quirós ante la detención de su propia secretaria comienza a generar un ruido ensordecedor que ya llegó a los oídos más altos del poder, y la reacción desde el centro del país no se hará esperar. El 9 de enero amaneció con un país dividido entre la rabia y la esperanza. La noticia de la detención de Yesenia Méndez no se quedó en las calles de Uruapan, explotó como pólvora digital en todo México. Titulares como la secretaria que vendió a su alcalde y traición en Michoacán inundaron los noticieros matutinos. En la red social X el hashtag número 1 en cuestión de horas, pero detrás del ruido mediático surgió una verdad política ineludible. Mientras el gobierno local guardaba un silencio incómodo, la figura de Omar García Harfuch emergió con la fuerza de un Estado que por primera vez en mucho tiempo llegó a tiempo para desenmascarar la mentira. Su intervención fue quirúrgica. En los círculos de análisis nacional el mensaje fue claro: donde la política local se corrompe, la inteligencia federal responde. Harfuch no solo detuvo a una mujer, envió una advertencia a cada funcionario público que piensa que su escritorio es un búnker de impunidad. No importa qué tan cerca estén del poder, si traicionan, los vamos a encontrar. Parecía decir cada patrulla desplegada en la región. Sin embargo, la victoria operativa deja un sabor amargo en la boca, porque Yesenia, la traidora, no es un caso aislado, es un síntoma. ¿Cuántas Yesenias más hay ahora mismo sentadas a la derecha de un alcalde, de un gobernador o de un empresario, enviando coordenadas por debajo de la mesa? Carlos Manso falleció creyendo en la lealtad de quien tenía enfrente. Falleció porque el enemigo no llevaba pasamontañas, llevaba trajes, are y agenda oficial. Hoy hay 15 detenidos. La célula del cártel Jalisco Nueva Generación en Uruapan ha sido desmantelada, pero nada de esto le devuelve la vida a Carlos. Nada borra la imagen de su viuda abrazando a la mujer que planeó su pérdida. La lección que nos deja Uruapan es brutal. La confianza ciega es un lujo que México ya no puede permitirse. El Estado, bajo el mando de Harf, cumplió, limpió la casa, pero la suciedad estaba tan arraigada que fue necesario arrancar los cimientos. Al final, este caso no se trata solo de grupos organizados, se trata de la condición humana más baja. ¿Carlos Manso fue víctima de la situación? Sí, pero fue afectado mucho antes por la sonrisa falsa de quien le juraba amistad. Hoy la justicia tiene nombre y apellido, pero la pregunta que queda flotando en el aire y que debería quitarnos el sueño esta noche es otra. Si el enemigo puede estar tan cerca, tan íntimo y tan invisible, ¿quién está realmente sentado a tu lado?